Bueno, Lagarto, el resumen sería así: un matrimonio, 17 años juntos, no solamente juntos como matrimonio, sino también juntos como cabeza de una empresa exitosa. Se separan como matrimonio, pero la separación después en lo comercial fue quizás más violenta, una atribución que me tomo yo en el relato. El famoso andate de acá, pero de acá no ves más un peso, básicamente sería esa la historia. Él queda... Pasan los años y ahora la justicia comercial, con un poco de perspectiva en cuestiones de género, una perspectiva más amplia de género, ha entendido que la mujer tiene que ser restituida en el poder, en la capacidad que tenía al momento de separarse, de que es excluida de la empresa y va a volver. Pues entonces vamos a hablar con el doctor Carlos Guevara, que nos va a ayudar a entender. Más o menos serían esos los términos, doctor. Sí, está muy bien explicada y bien sintetizada. Es decir, una relación matrimonial que termina, que tenía junto con el matrimonio también una relación comercial, ambos socios gerentes y socios de una sociedad comercial. Y luego de la ruptura matrimonial, de la disolución del vínculo, ella es excluida directamente de la participación societaria. Es decir, no solo es excluida de su condición de socio gerente, sino de socio. No pudo ejercer nunca más un derecho social, no pudo participar, no pudo informarse y obviamente no pudo percibir utilidades. Y empieza ella un reclamo para recuperar eso. Es decir, la reclamación tuvo por objeto la remoción del socio gerente, que era el generador y el productor de esta situación de desequilibrio dentro de la empresa. Doctor, lo novedoso es que esto se decide en la justicia comercial, donde se deciden las fracturas societarias, las quiebras. Exactamente, es el mismo ámbito donde se discuten todos los conflictos societarios y los procesos concursales. Y como usted bien dice, es un tema, creo yo, que es el primer asunto de esta naturaleza que está resuelto por la justicia comercial de Córdoba. Ha habido algunos antecedentes a nivel nacional, pero en Córdoba entiendo que la exclusión de un socio gerente, fundada, entre otras cosas, en la perspectiva de género, es la primera. Eso sería lo novedoso. Exactamente, es utilizar la perspectiva de género para resolver un conflicto societario y puntualmente para disponer la exclusión del socio gerente, que no solo fue excluido por eso, ¿no es cierto? Fue excluido también por distintas irregularidades en el ejercicio de la función, pero además se consideró con perspectiva de género toda la situación de violencia que este socio gerente había utilizado para excluirla a su exmujer. Lagarto, te está escuchando el doctor. Sí, doctor, buenos días. Para que nos quede claro, este era un matrimonio que se separó, obviamente, por la vía legal. Allí hubo una división de bienes y en esa, supongo yo, ¿no? Y en esa división de bienes decidieron compartir esa empresa. En rigor no hubo tal división de bienes, no llegó a concretarse. Lo que hubo es una exclusión de hecho de la mujer, es decir, cuando ellos se separan, continuaban siendo socios de esta sociedad y con violencia, con intimidación y con impidiéndole a ella directamente el ejercicio de los derechos sociales, se logra que él se apropia directamente de los hechos del manejo societario. Cuando usted habla de violencia física o de otro tipo de violencia? De todo tipo, es decir, violencia física porque llegó hasta solicitarse el llamado botón antipánico, violencia, amenazas, violencia psicológica y obviamente la violencia económica, que en este caso es, digamos, la que prima en el análisis porque ella, al ser privada de los derechos como socio, pierde, digamos, los derechos económicos también porque ya no puede percibir utilidades de la sociedad. Y al estar... Entonces, digamos, hay un conjunto de... No, le preguntaba lo siguiente. Parece que hay un conjunto de situaciones de violencia, claro, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Es decir, empieza por la violencia física, sigue por la psicológica y termina con la violencia económica. Y al estar ella excluida de la participación en la empresa,
también obviamente estaba excluida de el ingreso a conocer los números, el manejo de la empresa. ¿Cómo la encontró a la empresa o cómo está la empresa? No, la empresa estaba, digamos, todavía no está, a pesar de que la sentencia ya está firme, todavía no se ha hecho efectiva. Es muy difícil conocer la situación en la que está porque una de las razones por las cuales se excluyó al socio gerente fue el manejo irregular de esa función. Es decir, no solo se le excluyó por su condición de violento, sino que se le excluyó porque como socio gerente se demostró que tenía un montón de deficiencias. Por ejemplo, no llevaba libros, decía que liquidaba utilidades y no había comprobantes de tal liquidación, los balances eran irregulares, no había reuniones ni asambleas, no habría libros societarios, es decir, un montón de cosas que hacen presumir que el estado de la sociedad va a ser difícil. Y la justicia resolvió ahora... Como para custodiar de que no la reviente a la empresa, porque estoy pensando que es alguien violento, si se entera él que está este fallo, dice, bueno, querés la empresa, acá la tenés, y reviente todo. Y bueno, es decir, corremos ese riesgo, vamos a ver cuál es la situación cuando ella pueda asumir el cargo de socio gerente, efectivamente, y él efectivamente excluido. Y bueno, eventualmente se iniciarán las acciones de reparación que correspondan. ¿Y en qué tiempo, doctor, puede la señora hacerse cargo de la empresa como lo ha dictaminado la justicia? Para que no pase eso que está preguntando mi compañero y lo que usted dice, que la empresa entre en una crisis económico-financiera absoluta. Y estimo yo que dentro del próximo mes puede estar hecha efectiva la medida que la ponga o la repare y la ponga ella nuevamente en el cargo de socio gerente y lo excluya a él en los hechos del cargo del cual ha sido ya removido judicialmente. ¿Y eso cómo se hace, doctor? ¿Tiene que estar la fuerza pública? ¿Cómo se controla eso a partir de la justicia para que la señora pueda acceder al puesto que le dio la justicia? Bueno, eso se hace a través de un procedimiento que se realiza con la intervención del oficial de justicia, que está facultado a requerir el auxilio de la fuerza pública, de allanar el domicilio, de abrir con un cerrajero en caso de que la empresa esté cerrada. Así que bueno, en medio de ese procedimiento se lo excluye a él de la sociedad y se la coloca a ella nuevamente en el cargo que tenía. Claro, pero llegar a esa situación sería, ¿no?, sumarle otro hecho de violencia más. Exactamente. Me parece a mí, digamos, si bueno, en el momento que te toca entregarle la empresa, porque la justicia te lo ordena, asumís este tipo de conducta, es ponerle otro elemento de violencia más a la causa, digamos. Y sí, es así. Es decir, hay una situación de riesgo donde la cuestión se puede salir de cauce, pero bueno, justamente la intervención de la fuerza pública, la intervención del oficial de justicia, lo que tratan es de que esos riesgos o esos peligros no ocurran. Doctor, no pasen. La empresa está en la actualidad hoy, este miércoles, la empresa está operativa. ¿Y cuántos empleados tiene? ¿Cuánta gente trabaja ahí? La empresa está operativa, hoy no sabemos con precisión cuántos empleos tiene porque, como le dije, la contabilidad, la información siempre fue muy deficiente y fue muy oculta. Tuvimos en su momento un interventor informante, que es un funcionario designado por el juez para informar sobre la situación de la sociedad, y el socio gerente en su momento retació toda la información, le impidió informar, con lo cual suponemos que debe tener 6 o 7 empleados. Bueno, le agradezco, doctor, la gentileza de habernos atendido, un caso muy interesante. Usted estima que es el único caso, yo no había escuchado otro parecido, el único caso por lo menos que se da de estas características en el país, ¿no? Yo entiendo que en la provincia de Córdoba es el primero en materia societaria. Ya ha habido muchos casos con perspectiva de género en el ámbito comercial, por ejemplo, en los concursos preventivos ya se ha receptado muchos planteos analizados con perspectiva de género, donde se ha considerado a muchas situaciones, muchas personas
personas en estado de fragilidad y se les ha dado una consideración especial. Pero en materia de societaria no, entiendo que es el primero. Lagarto, sí, estaba pensando, es el único fallo, o sea, la única sentencia, pero lo que hablábamos recién con el doctor es que es muy habitual en parejas que se separan resignar lo económico por decir, bueno, ya está, pero me separé, de última ya está, me saqué el clavo de encima, pero pasa esto, se vulnera, es habitual que sobre todo, y también con una cuestión de género, muchas mujeres a veces se separan y resignan sus derechos comerciales. Exactamente, justamente la perspectiva de género lo que tiende es a reparar ese desequilibrio que se produce debido a los distintos roles, a los distintos géneros y sexos, donde uno se impone por sobre el otro. Entonces, la mirada de género, la perspectiva de género, lo que tiende es a poner a los dos en paridad en el análisis. Y eso es lo que ha hecho muy bien en esta sentencia, que es muy interesante y vale la pena leerla, porque ha valorado todo este tipo de situaciones y la ha colocado a la mujer en un lugar de paridad del que había sido excluida. ¿No tiene ninguna otra instancia de apelación, doctor? ¿La causa está con sentencia firme? No, está firme la sentencia ya, sí. Bueno, muchas gracias, doctor, muy gentil, disculpe la molestia. No es ninguna molestia, mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego. Bueno.